Ok. Estamos en casa de el maestro Alfredo Genio López y vamos a conocer hoy su trayectoria musical. Vamos a preguntarle todo de su vida, todos estos días, todos estos años. ¿Cómo empieza tu vida, Genio? Platícanos, por favor, hermano. Bueno, mira, Ricardo, voy a hablar de mi vida musical, mi carrera musical. Claro que sí. Y Y vamos a ir saludando a todos tus amigos y todo para que también cuando ellos te vean en esta entrevista y se oigan mencionar, pues sientan bonito. claro que sí, sí, cómo no. Pues mira, mis principios en la música se lo debo, ahora sí que se lo debo a mi papá, ¿verdad? Ajá. Él, afortunadamente para mí, fue músico, ¿verdad? Y, y este, y él fue el que me enseñó a mí los primeros pasitos para ¿Cómo empezar, no? ¿verdad? Sí. Empezó por empezarme solfeo, música, pues de lo que él tocaba, ¿no? Él se dedicaba a la música de orquesta, ¿verdad? Anyways, ¿Qué instrumento tocaba, perdón? mi papá tocaba trompeta, era Mm, trompetista. de ahí te vienen los De alientos. ahí me viene eso pues en realidad, mira, tocaba varios instrumentos, tocaba trompeta, saxofón, violín, French horn, Ah, qué bien. clarinete, tocaba varios instrumentos, aparte de que escribía y arreglaba música Para orquesta. para orquesta, Qué ¿verdad? bonito. Y al principio, cuando él me enseñó a las primeras notas, eh, me empezó él en el French horn, en el En corno, se el llama en corno el francés, el sí. corno, sí. Y ese fue mi primer instrumento que toqué, ¿verdad? Eh, Que y es fácil de cargar porque es redondo, ¿verdad? Es bueno, es redondo, haz de cuenta, es como una tuba, pero chiquita, ¿no? chiquita, sin Sí, miniatura. ya miniatura. Ajá. Y con eso fue lo que yo empecé. Y pues de ahí ya cuando había aprendido los primeros, el mínimo, ¿verdad? Para poder tocar alguna pieza o algo. Entonces me inscribí con una banda allá en Tijuana. Yo soy originario de Tijuana, by the way. Ajá. Y, y este, ah, y allí me inscribí en lo que había una banda juvenil, se llamaba Banda Juvenil de Tijuana. ¿Esa en qué colonia estaba? No, bueno, estaba, creo que por allá para el área del Agua Caliente, por ahí estaba. ¿Y tú de qué colonia eras? Yo soy originario de Oye, la colonia Morelos. Morelos, Morelos, sí. eso. Ya, ya. Y ibas hasta allá, hasta al agua caliente practicar y todo. Ajá, sí, yo me iba con mi corno ahí, vámonos, rezo, ahí, para allá, ¿no? Qué suave. Y ahí fue como empecé a Pero esto, tocar. ¿qué edad tenías ahí? ¿Unos 10, Yo 12? tenía como 9 años. 9 años. 9 años, Oh, qué sí. suave. Sí. No, pues desde niñito. Desde niño, como que sí, pues sí, él me Por creció eso ya. estás bien machín, carnal. No, y pues ya, entonces ahí fue que empecé. Y ahí, hasta por cierto, había otros compañeros musicales, como de los que yo me recuerdo, había un compañero que tocaba trompeta también y era hermano de Felipe Vázquez, el que le dicen Porky, ahí en Tijuana. Ujú. Y a él realmente yo no recuerdo el nombre de él, pero el apodo de él era el Urraca, le decían. Ajá. Él era trompetista de ahí. Había también un camarada que... Niños también todos. Sí, todos eran morros, Ahora, morritos, ya, qué sí, todos, suave. O sí. sea que era una orquesta infantil. Sí, ajá, por Ajá. eso se llama banda juvenil. ¿Ya? Ok. Y también estaba este Mario, el que tocaba, el original saxofonista de los Rocking Devils.
allá. Qué bien. También él estaba ahí también. Y así, ¿verdad? Y participamos en desfiles, después, tocábamos en el parque, Ujú. en la Plaza de Toros. Qué bien, So, suave. sí, ¿no? Fue como, Han de haber tocado bien bonito, pues los traían para arriba y para abajo. sí, pues era banda como municipal de Tijuana. Eso, So, participamos en eventos importante, de sí. la ciudad, pues, ¿me Ujú. entiendes? Así fue como empecé a tocar. Y luego de allí, pues, ya pasaron unos 2 años más. Y entonces mi papá, como era trompetista, me quería incluir en su, Orquesta. en su orquesta, ¿verdad? Ajá. En las orquestas que tocaba. Y pues, y, me empezó a enseñar la trompeta. Empezó a enseñar la trompeta. Y empecé yo a tocar también la trompeta y participé en varios de sus eventos que él tocaba, ¿verdad? Ah, y pues a él le gustaba, dije yo. Pero ya más bien como trompetista. Sí, ajá, sí. Ajá. So, empecé también a tocar la trompeta, which is relacionado Sí, cómo no. con el, con Es el, de la con el familia de corno, los ¿verdad? alientos, sí. Sí. Y entonces, pues ya empecé a tocar ahí tú sabes, en su orquesta él tocaba como danzones, guarachas, mambos. Qué bien. Bueno, él tocaba con varias orquestas, la orquesta de El Mundo Osorio, la orquesta Baja California, la orquesta Molina. No, pues cuando andaba el mambo en su apogeo, ¿verdad? Era así, pues es que cuando era en ese tiempo, ya te estoy hablando de ya no, 30 años, 40 años Ajá. o más. Sí, yo diría unos 50 Como años. Sí, 50 porque ya años. estamos en el 2020. Exacto, Ya. ya. Entonces, ah, pues siguió el tiempo pasando, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese tiempo empezó la era del rock and roll, Eso. la hora del rock and roll. Entonces, mucha gente le decían pues que no les parecía, ¿verdad? La Oh, música sí, era la música del de satánica, sí, del del... diablo y que Claro. música de los rebeldes y Sí, que los bueno, rebeldes. ¿verdad? Pero yo como era joven, yo era morro, a mí me gustaba eso. Claro. A mí me gustaba el rock and roll, ¿me entiendes? Ujú. Y luego aparte de eso, pues veía yo en la televisión, en las revistas, los grupos que incluían saxofonistas. Y yo veía pues que bailaban y acá y para arriba y para abajo ¿Cómo bailaban. Y no? pues yo El sentía que twist y yo todo. quiero tocar eso, Ajá. yo quiero ser de eso. Y pues cuando le dije a mi papá, yo quiero tocar saxofón. No, 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 tú eres trompetista, tú eres te quedas así en la trompeta. Sí, y cuando se iba él, pues él tenía un saxofón en la casa. Sí. Y cuando se iba él sus obligaciones, Ujú. ah, él me dejaba una lección. Y siempre me dejaba una lección. Cuando digo, venga, quiero la lección Bien bien, aprendida. bien aprendida. Sí. Y pero él esperaba que yo lo tocara con la trompeta, pues, sí. Pero entonces así iba yo a agarrar el saxofón y estudiaba. ¿O tenías ahí acceso de tu papá a un Sí, saxofón? él tenía un sax ahí. No, pues Y entonces yo lo vente, agarraba. güerito, vente. Sí, yo lo Decía. agarraba así. Y empezaba a tocar yo solo, porque pues él no me quería enseñar sax, porque quería que Sí. fuera trompetista, ¿no? Ajá. Entonces yo solito le buscaba ya el sax y todo, ¿no? Y fui aprendiendo Qué suave. ya poco a poco, yo solo, ¿verdad? Ujú. Y cuando él venía me decía, a ver la lección, no, vamos a darle la lección. No, pues ¿cuál lección? Pues yo no, le digo, pues, hasta que pues yo le confesé, yo no, sabe que yo estoy tocando el saxofón, yo quiero tocar el saxofón. Pues me costó mucho trabajo, pero Convencerlo. convencerlo, Ajá. ¿eh? Pero sí, ya después me dijo, ok, pues entonces toca saxofón, ¿verdad? Entonces ya, bueno, empecé yo a tocar sax, dije, ok, ya empezaba yo, ya le hallaba el sax y todo, ¿no? Y entonces ya él me empezó a enseñar también el sax, Ujú. porque pues, ya estaba de acuerdo conmigo, me empezó a enseñar
entonces aprendía yo más rápido, ¿no? Y pues ahora ya estaba yo listo. Cuéntame como, ¿recuerdas algún nombre de alguien a quien tú admiras de esa época de saxofonista? Bueno, que me acuerdo ¿O de... nomás de los grupos? No, me acuerdo de varios saxofonistas, pero lo que no me recuerdo son sus nombres. Ah, ok. Sí, ¿O como ajá. qué canciones Bueno, pues eran como te tus...? dije, te mencioné a Mario de los Rockin' Devils, Ajá. era de ese tiempo. Había otro saxofonista que le decían eh, Panchito, creo, que llegó a tocar cuando los Solitarios empezaban. Ujú. Ya, él también hablaba ahí con ellos. Pero me refiero como a alguien que ya conocido, consagrado, que tú admirabas y copiabas su música o algo. Bueno, sí, bueno, pues los que hay ahora, que ahí, sabes, como, digo, Neto Lizárraga, los mejores, ¿verdad? Los que eran mejorcitos, No, ¿verdad? pero digo, en ese tiempo, Ujú. del radio, de la televisión, alguien que tú admirabas. En el radio, la televisión, pues yo admiraba los grupos que traían sax, ¿me entiendes? Por eso, Sí, como qué sí. grupos. Pues déjame ver si me acuerdo de alguno, porque como te digo, ya Eh, estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero sí admiraba, por ejemplo, como a Chuck Berry, eso. ¿entiendes? ¿Cuál otro que nada era muy, en ese tiempo, muy popular? Este, I can't remember, Y del remember. jazz como el Fats Domino y eso todavía no le llegabas. Bueno, no, pues Fats Domino estaba ahí también, en esa época también. Ah, bueno. Sí, ahí tenemos a Chuck Berry, tenemos a Fats Domino, y hay otro que no me recuerdo precisamente cómo se llama, pero eran varios, como te digo, Sí. yo siempre hasta la fecha acostumbro oír mucho el radio, Ujú. odio, porque Lo que está presente, lo que está oigo el radio, porque vigente. siempre yo siempre he procurado estar al día Al día, de lo que sí. está pasando, de lo que se está Sí, eso que estás renovando, diciendo es muy importante ya, porque muchos músicos se clavan en oír nada más sus discos de su gusto, ¿verdad? mm, Y puede que se encasillaron en los 70s o en los 80s y ya. mm, Y lo nuevo que está surgiendo no les interesa. no. Le sacan la vuelta, siendo que es bien importante estar al tiempo, Eso al tanto de todo. es muy importante, estar al tanto de lo que está Cierto. sucediendo, de los nuevos grupos, de los nuevos modos de tocar, ¿verdad? Ándale. Eh, o sea, siempre hay que estar renovándose, Sí, ¿verdad? En exacto. realidad, ¿verdad? Sí. Y así fue, entonces yo, como te dije, así fue como empecé yo a tocar, pues me acuerdo cuando ya aprendí a tocar el saxofón, pues ahora había a ver dónde voy a tocar, ¿verdad? Porque pues ya no Claro. podía tocar con mi papá, porque él tocaba con sus orquestas y yo no quería tocar en las orquestas, yo Ajá. quería, güey, a mí me gusta el rock and roll, ¿verdad? Sí. Y, y este, y pues entonces empecé yo a buscar dónde voy a tocar, ¿verdad? Y yo nosotros vivíamos en un lugar que se llama Cañón Yucatán, que está entre medio de la colonia Hidalgo y la colonia México, Ujú. ¿verdad? Y entonces del lado de la colonia Hidalgo había un grupito que se llamaba los Cheaters, ¿verdad? Los tramposos. Los tramposos, ¿verdad? Y entonces yo me iba para allá con mi saxo en ellos. Pero dime, ¿se oía el ruido de un cerro a otro o algo así o qué onda? No, pues no era muy grande, porque pues, ¿verdad? No era muy grande, entonces era como de los 50, ¿no? Por allá. Ajá. Y, Pero y, tú, ¿cómo supiste de ellos? porque yo iba a la escuela Ah, ok. en la colonia Hidalgo. Ujú. Yo iba a la escuela 16 de septiembre, ¿sí? Órale. Y, y este, y pues de pasada los oía. Eso. Ajá. Y el So, corazón te palpitaba, sí, ¿no? dije, qué suave, ¿no? Que está aventando sus cancioncitas Y ahí. qué suave, qué curado. Y entonces yo agarré mi saxofón y llegué ahí con ellos, así nomás. Knack, knack. Knack, knack.
Y sí, y pues empecé ahí con ellos, ahí empecé a tocar. Entonces ya, Qué bonito, al qué rato bonito. ya participaba en los eventos de ellos. Ahí en Sas. la misma colonia, ¿no? Ajá. Pero sí, de ahí. Y del lado de la colonia de México había otro grupo que se llama The Friendly Boys. Se Ok. llamaba The Friendly Boys. Ajá. ¿Ya? ¿Te Y acuerdas de algunos de los nombres de ellos? bueno, de los chiles había un cantante que se llamaba Humberto. Ujú. Ah, este, eh, en la guitarra, ¿cómo le decían a este amigo, hombre? Um, el Chiquis o something like that. Órale. Yeah. Y luego, en la batería estaba un amigo que se llamaba Isaías. ¿Y cuánto duraste con los Cheaters? Con los chiles duré como unos 2 años, Ujú. ¿ya? Porque de este lado de la colonia de México existía otro grupo que se llamaba The Friendly Boys. ¿Y te quedaba más cerca? No, no es que me quedaba más cerca, lo que pasa es que ellos como que eran más movidos, participaban en más eventos que Ah, los había chiles. más actividad, claro. Exacto, Sí, entonces ellos me invitaron a tocar en su grupo, sí. ¿verdad? Y por medio de ellos fue que yo empecé en la Avenida Revolución, porque ahí en la Avenida Revolución ellos encontraron donde tocar en un bar. Me acuerdo que ¿cómo se llamaba? Seven, creo que se llamaba. Sí, por la mezcla esa de 7-Up con 7 Seagrams, el whisky. Yo creo que sí, Ajá, ajá. 7-7. Seven creo que se llamaba. A Órale. un lado enseguida estaba otro que se llamaba. Digo, me han contado, yo no soy borracho, pero me han contado. No. Sí, y enseguida estaba otro lugar que se llama The Black Cat, Ajá, el gato negro. el gato negro. Sí, de ahí. Entonces, pues ellos se encontraron para tocar ahí en Qué el suave. 7. Ujú. Dicen que la revolución estaba abierta día y noche. Oh my God, ahí era como Las Vegas de Tijuana. Eso. Era, Quiere decir que te tocaba desvelarte a veces o tocar a sí. mediodía o algo. Sí, pero pues cuando uno está morro, Sí, pues no no. sientes nada, ¿verdad? No. Y y entonces empezamos a tocar ahí en el 7. Ujú. Ahí estuve tocando, ¿verdad? Y después, cuando terminaron ellos de ahí, me pasé a Black Cat, al gato negro. Ahí empecé a tocar también, ya como sax de ahí del lugar. Órale. Sí. Y tocaba rolitas, tú sabes, de esa época, you know. Y también estaba tocando, ¿qué tocaba? Lupillo, sí se llama Lupe, pero no me acuerdo su ¿Lupe nombre. Barajas? No, no es Más otro. antiguo, Es otro Lupe. mayor. Creo que ese Lupe tocó keyboard Ok. con Ritmo 7 No, después no es de los Lupes. de los Lupes. Sí, Lupillo de los Lupes. No, ese era otro Lupe. Lupe Martínez, no. No es de ellos. Ok. Pero él llegó a tocar con el Ritmo 7. Muy bien. Anduvo con ellos bastante tiempo, ¿verdad? Y pues ahí fue cuando tocamos ahí en el Gato Negro. Y así fue como empecé yo en la Avenida Revolución. Que prácticamente la Avenida Revolución era mi segunda casa, man. Eso. Ahí me lo pasaba yo todo el tiempo. La vagancia, ¿no? En la bohemia. Pues en la bohemia y Sí. todo el tiempo tocando. Sí, ¿verdad? ¿no? Y ganando dinero desde morro, ¿verdad? También, sí, Sí. exactamente. Sí. Ajá. Y luego, fíjate, en el día, cuando no había música, digamos en la noche, que no había tanto movimiento en el día, se acostumbraba allí en Tijuana, había bailarinas. Ujú. Bailaban ahí, Sí, llegaban de toda la República, me imagino. sí, y bailaban en el piso, en la pista. Sí. Ahí bailaban, ¿verdad? Y entretenían a los gringos, ¿verdad? Claro. Los gringos. Sí, y yo no tocaba el sax, sino que me sentaba, siempre había una batería ahí, y me sentaba en la batería y estoy, Siguiendo la música.
Ajá, no, o a veces nomás la pura batería. Ande pues. Y andaba ahí la mujer ahí bailando y uno haciendo su jale, entreteniendo a la Sí, sí. clientela, ¿me entiendes? Y, este, y a la noche, pues yo tocaba, Ujú. la tocaba, ¿eh? Como iba a mi casa, ni iba casi, ahí me la pasaba, Era tu segunda casa. era mi segunda casa, y iba. Qué bien. Sí, y pues, y así fue creciendo mi carrera musical, ¿verdad? De ahí después, había otro grupo que yo pasaba, cada vez que me iba a tocar, pasaba por en la salida del cañón, ahí ensayaba los Thunder Kings, Ujú. los Thunder Kings. Y también, igualmente, una vez llegué ahí con ellos, saqué mis sax y empecé a tocar con ellos ahí. Después ya ellos me invitaban, vete para acá, vente para acá a tocar. Y pues ahí empecé también con los Thunder Kings, ¿verdad? Empecé a tocar ahí también. Después con los Thunder Kings, ya no tocábamos en un lugar, sino que tocábamos en fiestas, tocábamos en competencias musicales con otros grupos, otras bandas, que le Como, decían la guerra de las bandas. sí. ¿Sí, entiendes? Y ya mejor pagados, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pues ya tocábamos en salones como el latinoamericano, Y las fiestas privadas, sobre todo, que son las buenas. fiestas privadas. Bodas, quinceañeras y demás. Participábamos también en las, ¿cómo se llama? Las que le llamaban las fiestas patrias. Ujú. Ponían un montón de puestos ahí, Claro, y sí, sí. carpas y todo. Oh, sí, un movimentazo. Por Habían, varios días. en aquel tiempo sí, eso era un evento grande, las fiestas patrias. ¿Verdad? Se ponían Que comúnmente en el calor lo conocemos como las fiestas pachas. a fiestas patrias, ya, exacto, sí le queda, sí le Sí. queda. Todo el mundo con su pachita, ¿no? Y Ujú, órale. ujú. Sí, qué bonito, Sí, genio. fíjate, Entonces, pero el saxofón en sí, ¿qué tipo de saxofón es el que te interesó desde un principio? el tenor, El tenor. el tenor es el que más, Y toda la vida has sido tenor, todo el tiempo me ha gustado, es mi tu fuerte, tu instrumento principal. principal, Ajá. exactamente, el tenor. ¿Y alguna vez pudiste practicar con un alto, un barítono, Sí, cómo un no. alto? Pues ahí yo toco, actualmente toco alto también. Ah, ok. Ahí los tengo. No, y sabes, cosa curiosa, porque tú sabes que Kenny G toca el alto, ¿verdad? El Kenny G toca más el soprano Ah, bueno, que sí. el alto. Entonces hay gente que no sabe y me alegaban, le digo, oh, sí, es saxofonista. No, es flautista, me dicen. Flautista, Sí. flautista grande, ¿no? Ajá. Flautota, ¿no? Sí, no, pero Eh, según ellos flautista. Pero sí, bueno, en fin, qué ya. bien, me da tanto gusto estarte conociendo, genio. Este segmento de YouTube le vamos a poner las leyendas del rock, Oh, Tijuana, San Diego. good, yeah. Y vamos a entrevistar ahí a todos tus amigos, al Ajá. avión, al Benny. Benny, al León, al Mm, muerto, everybody, everybody, sí. Simón. Sí, cómo no. Sí. Está muy bien lo que estás haciendo. No, pues es que Me pienso parece bien. que hace falta auge de que ustedes, Ya, toda la labor que ustedes han hecho por años sea reconocida y sí, que se dé a notar, que la gente los conozca. sí. Y entonces después de ahí del Black Cat y con los Thunder Kings, ¿qué siguió? Después Ya bueno, tenías 15 años, ¿no? sí, ya iba creciendo. Ya iba creciendo. Y, y, um, y me acuerdo, entonces después de los Thunder King, como te digo, participamos en varios eventos, ¿me entiendes? Ujú. Y, y este, eh, y pues de todas maneras la revolución ahí estaba, ¿verdad? La avenida Revolución. Sí. Entonces, como los Thunder Kings, encontramos una plaza para tocar ahí en la Revolución, los Thunder Kings. Ah, en un lugar que se llama o se llamaba El Coco. Ujú. El Coco. Entonces estaba, si no me equivoco, estaba ahí por la calle Cuarta, por ahí, y la Revolución. Y y los Thunder Kings
fuimos a tocar ahí, estuvimos tocando ahí por un tiempecito. Enseguidita de ahí, luego enseguida, next door, como se dice, estaban haciendo otro lugar que se llamó el Oscar. Oscar Zagogo le pusieron. Oh, mira. Ujú. Sí, pues era uno tras de otro, sí. Exactamente. Y de allí, pues, nos dimos cuenta que necesitaban Grupo. un grupo. Eh, Y pues el Oscar era un lugar grandísimo, grande, muy grande. Y pues para ese tiempo moderno, ¿verdad? Porque ujú. muy bonito que lo arreglaron. Y y fuimos a hablar ahí con el dueño para tocar ahí los Thunder Kings y nos pasamos a tocar ahí al Coco. Digo, Ajá. al Oscar Al Salvo Oscars. Ajá. del Cocos al Oscar. El Cocos de todas maneras tenía otro grupo, tenía No, muchos, ¿no? bueno, claro. No, pues sí, había muchos grupos en Ujú. realidad que, I mean, de un día a otro ya había otra banda, Sí, otro es grupo. que es importante recalcar que Tijuana fue un semillero de grupos de rock de esa época La cuna, increíble. increíble, fue Y- una cuna de muchísimos grupos y músicos, sí, ¿verdad? qué Que bien. empezaron ahí, pues ya ves, los más que más sobresalieron como Santana, Carlos Santana, él llegó a tocar ¿Te ahí. tocó a ti conocerlo ahí en la Rebu? Mira, realmente muy ligeramente, porque yo no me dejaban entrar, pues yo no tenía la Estaba edad. chamaco, sí. Sí, yo no podía entrar, yo tenía 14, 15 años, 16 años, Ajá. no me dejaban entrar. Más que para tocar. Para tocar sí, Ajá. pero no, yo no podía entrar así. A ver la variedad. Pues no, porque no tenía la edad para entrar, Ujú. ¿verdad? Pero los oía de fuera, ¿me entiendes? Y ¿Quieres atender? Lo apago. no, Ok, es para ella. ok. Y, y, ah, pues ya de allí, ah, ah, ¿cómo te diré? A ver, vamos viendo. Ya estuviste con los. El primer grupo que me mencionaste eran los Cheaters. The Cheaters, Luego los los Friendly Boys, Friendly Boys. ya, Y luego los los Thunder Thunder Kings, Kings. Ahí vamos, en ahí Thunder vamos Kings. en los Thunder Kings, Ajá. ok. Entonces te decía del Coco y el Oscar Sagogó, y nos fuimos a tocar, nos pasamos al Oscar Sagogó, ¿verdad? Pero allí ya se requería un poquito de más música, por decirlo, actual Sí, de esa época, claro, sí. ¿verdad? La música actual en esa época, en esa era, en ese tiempo, era la música inglesa, ¿Cómo no? como los Beatles, Elvis y todo el Los rollo. Rolling Bueno, Stones. Elvis es Estados Bueno, Unidos, Elvis pero. era Elvis era parte de la rock, era del Ujú. rock and roll. Pero ahora te estoy hablando de la invasión La inglesa. invasión inglesa, the British invasion, sí. Exacto. Entonces ahí pues Los zombies y todo el rollo. los zombies, Los Rolling los Rolling Stones, Stones, The Kings, los The Kings, Animals, The Yellow eso. Pages, esta fuera. Hasta los Bee Gees se colaron ahí, ¿verdad? Los Bee Gees, Ujú. todo eso. Entonces se requería pues pero fíjate, antes de eso te quiero mencionar algo. Yo, nosotros, de alguna cierta forma, yo toqué en el Aloas, Ujú. en el Aloha, ¿verdad? Estaba cantando en Nelson, era el cantante. Estaba el Águila, tocaba batería, el Águila, paz descanse. Tocaba el bajo Enrique Estrada, eh, este, um, y en la guitarra estaba un amigo que le decíamos el Changuita, ¿verdad? Y en realidad yo no me acuerdo cómo los llamaban, creo que los Finks, algo así, por eso, Finks por parte del Nelson, algo así, ¿me entiendes? Ujú. Y ahí estuvimos tocando un tiempo también, y, y nos tocó la suerte
de participar en un concierto grande que se hizo en la Plaza Monumental de las playas de Tijuana, ¿verdad? Donde iba a venir el grupo Chicago Transit. Se llamaba Chicago Transit Authority. Así es, sí. Ya, ya. Entonces, nosotros nos tocó ser una de las bandas que abrieron el evento, ¿verdad? Los teloneros. Exactamente. Pero no nos quisieron poner, como te digo, si no me estoy equivocando, éramos los Finks. Y no nos quisieron nombrar los Finks, los organizadores del evento. Y nos cambiaron el nombre. Y nos pusieron Patchwork Security Blanket. No sé por qué sería, porque el Chicago Transit Authority tenía... Pues tienen que rimar algo, ¿no? Sí, para que rimara, yo creo, ¿no? Sí. Sí, Ay. y ¿Cómo se llamó again? Patchwork Security Blanket. Hoy nomás. Está largo, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero se usaba así. Así es, sí. Se usaba así el nombre. Ya ves, el Blossom in Tea. Sí. O sea, eran nombres largos, ¿verdad? Sí. Iron Butterfly. Ajá. Ya, entonces, así empezábamos. Entonces, nos tocó abrir para ese evento también, ¿verdad? Y ya de allí, pues, de allí ya, me acuerdo que fue cuando me pasé para tocar ahí con los Thunder Kings, ahí en el Cocos, del Cocos, fuimos al Oscar, y de allí formamos Los Genios, para poder tocar esa música, ¿verdad? Tuvimos que traernos a otro cantante. ¿Sí te acuerdas quién era? Sí, era Gilberto. ¿No te acuerdas su apellido? Gilberto Balú. Balú es su nombre. Y le decíamos el flaco, porque estaba flaco. Porque Balú era un oso, un gordote, así grandote. No, pero ese es su apellido. Ajá, sí. Sí. Ya me lo imaginaba así grandote. No, le decíamos el flaco porque estaba flaco, bien flaco. ¿Y cómo deciden ponerle tu nombre? Le pusimos Los Genios. Por eso. Le pusimos Los Genios. Le cambiamos el nombre porque cambiamos el estilo de música. Los Thunder Kings tocaban como música de romántica, así, ¿me entiendes? De cachetito, para bailar de cachetito. Estaba de cantante Rafael Macías. A él le gustaba mucho Elvis Presley, Sam Cooke, así. Procol Harum y esas. De canciones así. Pero para el modo de tocar la canción, de canciones inglesas, pues necesitábamos a alguien que macheteara la totacha. Que pudiera, sí, ajá. Y fue así como que le hablamos a Gilberto. Gilberto Balú, él tocaba en el Torero. Estaba tocando ahí en el Torero. ¿El Torero era un bar, un restaurante? Era otro bar, sí. Ajá. Ajá. Y de allí, entonces nos lo trajimos con nosotros. Y él fue el que se encargó de tocar de Rolling Stones, de Animals, Qué suave. toda esa clase de música, ¿verdad? Y entonces le cambiamos de Thunder Kings a Los Genios. A Los Genios. ¿Qué participación tenían ustedes en la televisión del local de ahí de Tijuana? ¿Salían o casi no? No, sí salíamos. Con los Thunder Kings fuimos muchas veces a la televisión. Muchas veces a la televisión fuimos. Qué suave. Sí, ajá. Oye, ¿y no te quedaron fotos, videos, algún recuerdo de esa época? Tengo algunas fotografías. Te los puedo enseñar después de la entrevista. Ok. Te lo enseño. Y tengo fotos de los Thunder Kings, tengo fotos de otros grupos que participé yo. Tanto en Tijuana como en San Diego. Sí. Yeah. Y como te dije, y pues de ahí ya hicimos Los Genios, ¿verdad? Y estuvimos una temporada ahí. Y ya como Los Genios, pues participamos en muchos eventos, muchos lugares que tocábamos. Tocábamos en la Terraza, en el Versalles, en el Nick Teja. Y
aparte de en Macumbas, en Flamingos, bueno, donde quiera. Era un grupo que llegó a ser muy Sí, popular. muy prominente, Muy claro. popular, un grupo, Sí, mucha gente lo no porque yo lo recuerda. diga, pero mucha gente sabe, era un grupo muy bueno, Ujú. muy bueno. Había otros grupos similares, como los Mamis, y había otros grupos también que andaban en los Santos con Z, infinidad de grupos que participaban en todos esos lugares. Sí. Pero los genios nos pusimos a grabar, nos pusimos a grabar y afortunadamente nuestras canciones pegaron con Pegaron, tubo, qué suave. compadre, con tubo. ¿Cuál fue su primer éxito? El primer éxito fue una canción que se llama El fin de mi amor. El fin de Y mi es, amor. es un rock. Es una balada. Ajá. En inglés esa canción se llama, creo que The End of the World, something like that. Se llama así. Todo original. Sí, sí, bueno, la letra la traducimos Ajá. en español. Yo le puse la letra, ya, ahí de pasadita te digo, yo le puse la letra casi a todas las canciones de los genios, Oh, son eso. letras mías. Ya. ¿Y tocaban algún cover también? Tocábamos, la mayoría eran covers. No, pero en su disco, en su grabación. También, Ah, también. también eran covers los que Ujú. en ese tiempo se acostumbraba a hacer covers. Sí. Sí, casi todos los grupos. Órale. Todos los grupos, si tú te pones a, a ver, casi todos los grupos eran covers, Ujú. grababan covers. Y entonces este muchacho cantante que escogiste tenía buena pronunciación en inglés. Bueno, aparte de eso tenía buena personalidad, Y el tono y todo. Afinado. tenía carisma para eso, No, pues. o sea, mm, casi que él acostumbraba una melena y todo. Ajá. O sea, era perfecto para ese Para el grupo, para sí. ese grupo. Para el grupo, para eso, pues, para tocar esa música, ¿verdad? Qué suave. Sí, ese tipo de música. Y grabamos y pues llegamos nomás que lo único malo es que pues tuvo corta vida ese grupo, no duró mucho, Ujú. pero duró lo suficiente como para estar en En los charts. en la historia musical de Tijuana, Eso. ¿me entiendes? Aquí de pasadita, aquí me aparece y ves, tengo mi diploma de la Leyendas de Tijuana. A ver, vamos a Y acercarla. eso fue por los genios. Esta es Esta de acá. esta de acá es. Perfecto. ¿Y acá quién tienes? ¿Es Pedro Infante o es No, uno de tu familia? déjame primero ver. Esta otra también, esa es mi diploma que terminé. Tengo una Associate Arts Degree con el colegio Colegio Southwestern. de Chula Vista. Sí, ahí tengo. Oh, pues felicidades. Sí, terminé mis estudios musicales de allí del Southwestern College. Ujú. Este que está acá es mi papá. Pues, es mi papá. Sí. Él fue militar también. Ah, con razón, se parece a Pedro Infante. Sí. Ya. Y él estuvo también en el ejército. Ajá, Él estaba en el 14 batallón de infantería de ahí de de Tijuana. Tijuana, ¿verdad? Eso. Era militar y él era muy luchón, él participaba, trabajaba en otros jales también, se puso militar, lo tocaba. Con Pues sus yo proyectos y a todo. ti te he conocido y en los años que tengo conociéndote has estado en varias agrupaciones y proyectos musicales muy bonitos. Y como el Jazz a Minute. Jazz Minute lo hice recientemente, Ujú. hace como unos 5 años que lo Sí, formé. sí, muy importante. Bueno, Lástima que no hay mucha promoción para eso, ¿verdad? No, no, porque la gente prefiere la música, yo le digo música bailable, ¿verdad? Porque pues les gusta bailar, Sí, o sea, les gusta la cumbia, las exacto. rancheras, Ujú. entonces digo, pues yo como he madurado
musicalmente, yo prefiero tocar Latin jazz. Sí, por eso el Jazz a Minute para ti eso era un desahogo. Y Exactamente. ahí disfrutabas hacerlo. Sí, claro. Digo, yo Claro. sé que disfrutas todo lo que tocas, aunque sea comercial. Sí, bueno, yo como te diré, comercial, me, lo hago por, porque me pagan, ¿no? O sea, es comercial. Sí, es cierto, es un Yo trabajo. toco cumbias, toco rancheras, he grabado hasta discos con norteños, Ah, mira. ¿me entiendes? También, ¿Con quién? No? bueno, he grabado con un músico local de aquí de San Diego, se llama Isidro, le El dicen Chilo el Cota. Chilo Cota. Ah, un saludo para el Chilo Cota, ¿cómo Saludos no? para mi amigo Chilo Cota, y Sí. yo con él tengo grabados como 3 o 4 Ah, qué suave. long plays. Sí, sí. Y él los tiene en las plataformas de Sí, internet. Ajá, sí, es cierto. So, él las tiene. Y con él le he grabado hasta el norteño, como te digo. Claro, sí. Ah, bueno, aunque él le tira a Tex-Mex, ¿verdad? O sea, su Bueno, estilo preferido es sí, Tex-Mex. Ajá. sí, ajá. Que también ese tema es bien importante del Tex-Mex porque aquí se acostumbra a lo norteño. Y el Tex-Mex como que le hacen el feo, siendo que es una música preciosa. Oh, no, está bonita la Sí, pero la gente no pega, yo no sé por qué. Bueno, y ahora ya no, menos, porque pues, pero la música Tex-Mex tuvo su época también aquí de este lado. Ah, sí. Yo me acuerdo, yo toqué con varios grupos de Tex-Mex. Como Poli Chávez, ¿verdad? Que paz descanse. Yo toqué con Tex-Mex con Bobby Guajardo. Ah, sí, un saludo para el Bobby. Saludo también un amigazo. Sí, cómo no. Bobby Guajardo. También Latin Breed. Exacto, con Latin Breed. Latin Breed. Yeah. Y luego también participé con un grupo que se llama Chicano Generation. También estuve tocando con ellos. Tex-Mex. Sí. Yeah. Y después Bobby Guajardo volvió otra vez a formar su banda hace como unos 6 años. Ajá. Y también me tocó participar ya nuevamente con él. Sí, yo participé con él en el bajo un par de ocasiones. Yeah. Y sí, me ¿no? acuerdo. Sí. Me acuerdo que tocaste con otro. Sí, de hecho desde ahí fue donde te conocí. Y no, pues yo sé tu trayectoria ha sido muy larga. A ver, y disculpa que te interrumpí. Vamos otra vez a donde estábamos. De que ya empezaron a grabar Los Genios. Y en esa época, ¿qué pasó después? Pues de allí, mira, Los Genios, como te digo, se empezaron a escuchar por todos lados, ¿verdad? Incluyendo el sur de México. Wow. Sí. Entonces, pues tocó la ocasión de que una gente había dos, la Peerless y la RCA Victor, querían grabarlos. Querían grabarlos. So decidimos irnos con RCA Victor. Y entonces todas las grabaciones que hicimos, los hicimos con RCA Victor. ¿Verdad? Entonces nos empezamos por medio de RCA Victor, la promoción que hacían ellos en el sur de la República Mexicana. Entonces empezamos a escucharnos para adentro. Y no faltaron los agentes que vinieron a querernos llevar de gira para allá. ¿Verdad? Y entonces, desafortunadamente, casi todos los músicos, incluyéndome yo, teníamos novias americanas, porque tocábamos en la Rebu. Y aparte quehaceres, ¿no? Tenían sus quehaceres, o de alguna manera, que no les permitían salir de viaje a giras. Sí, exacto. Entonces, yo me encargaba de entrevistar a la gente, de firmar los contratos, y por eso me pusieron el genio, porque cuando yo iba a los bares, había gente, que yo citaba gente, por ejemplo, en el Taurino, para decir, en las playas de Tijuana. Allá te veo en el playa, allá nos vemos para hacer el contrato o lo que sea, el trato. Y pues cuando llegaban ellos no me conocían, ni yo los conocía a ellos tampoco. Entonces le decía yo voy a estar sentado ahí en la barra, ahí te espero.
¿verdad? Entonces cuando llegaba él, pues no sabía quién era el genio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el genio? ¿Quién es el genio? Decía, ¿verdad? Entonces, ay, yo ya me levantaba, acá estoy, ¿no? Y entonces ya empezamos a hablar y hacer el trato. Y consecuentemente con los demás. Y el genio, ¿por quién es el genio? ¿Dónde está el genio? Entonces el nombre de genio, el primero fue el grupo Los Genios y después a ti se te quedó. Se me Creí quedó. que había sido al revés. No, no, se me quedó el genio porque todo el mundo preguntaba El por el genio, genio. sí, sí. No me conocían ni yo a ellos. Ajá. O sea, cuando llegábamos al lugar donde nos citábamos, me decían, hey, ¿dónde está el genio? ¿Quién es el genio? Entonces ya me paraba yo y todo, ¿verdad? Entonces Órale, ya sí. Te identificabas, sí, Simón. sí, exactamente. Qué suave. Y así fue. Entonces, en una de esas, me tocó firmar un contrato para irnos por toda la costa de México, ida y vuelta, ¿verdad? Cuando firmé el contrato, yo contaba con todos los elementos. Pues sí, tú dices, van a decir que sí. Estábamos en eso, ¿no? Ajá. Entonces llegué yo a uno de los ensayos ya con el contrato firmado. Y pues ya les prediqué y le dije yo, pero pues empezamos con el guitarrista. Y dice, no, dice, pues yo no voy a, no puedo ir. Y luego los demás empezaron, no, pues también el organista y Que la bajista, canción. y dijeron, pues entonces ya no tengo grupo Pues no. para ir para allá. Y por la razón era porque, como te dije, ellos se habían casado con americanas y ellas se querían venir para acá, para San Diego. Pues. Ujú. San Diego y varias partes, ¿no? Pero digo, una gira así, ¿qué llevaría? Unos 2 meses, ¿no? Cuando mucho. Sí, pues que no se Exacto. podían esperar, o sea. Obviamente no, porque Ah. yo les dije todo eso. Les pregunté, ¿verdad? Vámonos. Y pues no, bueno, no se pudo. Bueno, es que tú sabes que una mujer, una esposa, estira más que un par de carretas. Sí, entonces, para donde diga ella. Exacto. Dímelo a mí. Sí. Sí, hombre. Y ándale, pues se fue ahí, bueno, después de que se acabó Los Genios, me quedé sin grupo. Y dije, bueno, Puta, qué ¿y mal. ahora cómo le hago? Pues sí. Entonces, mi idea, pues, hey, tengo que formar este grupo Rápido. nuevamente lo tengo que volver a hacer. Y entonces